La jueza Judith Gauto hizo lugar al pedido de amparo promovido por el Ministerio del Trabajo respecto a las reguladas de unidades del transporte público, realizadas desde este lunes por los empresarios del transporte público de pasajeros, con el objetivo de demostrar que el Estado se encuentra equivocado en sus cálculos sobre el precio real del pasaje. A partir de este momento, cualquier medida similar será considerada ilegal. La ley dice que se tiene que garantizar que servicios básicos, ¿verdad? Entonces queremos que eso y queremos asegurar que así sea. Todo lo que marca la ley, de que van desde multas hasta la cancelación del itinerario si hace falta o si corresponde. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y sectores de la sociedad civil llevaron a cabo una audiencia pública donde participaron autoridades para hablar respecto a la inseguridad que se vive en el norte del país y los nulos resultados respecto a la lucha contra el ejército del pueblo paraguayo. Los representantes criticaron duramente a las autoridades, señalando que a pesar de la gran cantidad de dinero invertido, no se ven los resultados. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajat, defendió los salarios que cobran los funcionarios del Poder Judicial. Sostuvo que solo cobran un aguinaldo anual y que las remuneraciones son justas, pues sí fueron controlados y sí cumplen con su trabajo. Bajat dijo que su salario total es de 30 millones de guaraníes mensuales y anunció que no se atornillará al cargo hasta cumplir los 75 años de edad.